¿Alguna vez has visto en internet una imagen de un acuario y los peces se ven muy bonitos y el acuario se ve muy bonito? Puede que estés pensando en que el secreto tiene que ver con las plantas o la comida, pero realmente y el secreto más importante es el agua. Y ese es el tema del que hablaremos el día de hoy. ¿Qué onda? Bienvenidos a Acuatología. El día de hoy vamos a hablar del agua. Este video va a ser muy parecido al video anterior, va a ser más platicado, entonces déjenos en los comentarios si les gusta este formato. Igual vamos a seguir haciendo investigaciones, pero si este formato les agrada, vamos a hacerlo más seguido. Es muy importante el agua del acuario, es exactamente el entorno que rodea a nuestros peces. Y por más filtro que tengamos, por más alimento de buena calidad que le demos a nuestros peces y por más iluminación que le metamos, si queremos que nuestros peces se vean bien, tenemos que cuidar el agua más que a los peces. Una vez que el agua esté al 100, los peces se van a mantener solos. En el video pasado les hablábamos sobre el pH y muchas personas nos preguntaron que les explicáramos cómo utilizar el agua de la llave para no gastar tanta en agua purificada. Entonces, aquí lo que tenemos que hablar es, primero, hay varios tipos de agua y dependiendo de tus peces, del tiempo que tengas y del presupuesto, va a ser el tipo de agua a utilizar. Lo vamos a cerrar en 3 tipos principalmente. Primero está el agua de ósmosis inversa, después el agua purificada y agua del sistema de la ciudad. No siempre el agua del sistema de la ciudad va a ser igual para todos, así que ese lo vamos a tratar al final. Primero vamos a hablar del agua de ósmosis. El agua de ósmosis es un agua sumamente pura que, como les habíamos mencionado en el video de pH, está tan limpia que cualquier cosa va a modificar su pH y su dureza. Esto se va a recomendar más para, ya sea que tú quieres controlar los parámetros porque estás intentando reproducir, o tienes peces que están acostumbrados a un agua muy blanda, como es el caso de los discos. Que bueno, siempre les decimos que los discos y que los peces, casi todos los peces que están criados en cautiverio son más resistentes, pero hay una situación con los discos que al parecer todo mundo los sigue criando así, entonces muy probablemente los discos sean todavía muy sensibles a la dureza. Para resumidas cuentas, la ósmosis es el paso de una sustancia de una concentración mayor a una menor. La ósmosis inversa, como su nombre lo dice, es lo contrario. Se hace pasar el agua a través de una membrana que retiene todas las sales de un lado y deja pasar solamente el agua. Entonces, eso hace que sea tan pura y tan libre de sales. Después viene el agua purificada. La mayor parte de las veces, el agua purificada es un agua que pasó por ósmosis y otros procesos, pero no necesariamente. Muchas veces el agua purificada solamente se filtra para remover partículas flotantes, se esteriliza, puede ser con ósmosis, con luz UV, y esto yo no me lo sabía, pero un amigo que trabajaba en una empresa que producía agua purificada me comentó que a veces le agregan algunas sales para darle un sabor. Es por eso que a veces te gusta una marca de agua y otra no, porque sí les agregan algunas cosas. Entonces, esto también puede modificar a tus peces, o más bien, puede modificar el agua que le estás poniendo a tus peces. Y bueno, ahí también, y a mí me ha tocado ver cómo hay peces que les pones un agua purificada y se empiezan a estresar porque cambiaste de marca. Siempre va a ser lo ideal que los peces se mantenga constante su entorno. Entonces, por eso siempre ponemos un calentador para que esté en una temperatura constante. La misma situación pasa con el agua. No se trata de ponerles agua de una marca un día, agua de otra marca el otro, y más si no tienes un test como para decir, bueno, son similares esencialmente en cuanto a pH, en cuanto a dureza. Si lo haces y están iguales, los puedes hacer esos cambios. Pero si no lo tienes o lo haces y no son lo mismo, no hagas el cambio tan de golpe. En un momento hablamos de cómo hacer el cambio o la transición entre agua para los peces. Y por último tenemos el agua del sistema de drenaje de la ciudad, bueno, del sistema de agua de la ciudad. Aquí entramos en una situación muy complicada porque hace tiempo Brandon y yo tuvimos una discusión donde, según yo, todas las aguas de la ciudad tenían que ser potables, pero ya encontramos que al parecer en Latinoamérica no es del todo correcto. Entonces va a depender en gran parte de qué diga el gobierno acerca del agua de tu ciudad. Por ejemplo, en la ciudad donde estamos, se supone que si tú tienes
tu tinaco, si tú tienes tu tinaco limpio, el agua es perfectamente potable. Por favor, tapen su tinaco. Luego les caen pájaros y popó y cosas así. Bueno, volviendo al punto. Pero va a haber ciudades en las que te dicen que el agua no es potable. Y todo eso lo tienes que revisar tú con tu sistema de agua o con lo que dice tu gobierno. ¿Por qué es importante en todo esto? Hace algún tiempo habíamos sacado un video sobre esto y una persona decía que los peces que están acostumbrados a aguas blandas se les hacen calcificaciones o se les hacen piedras en las branquias y se mueren y es algo muy salvaje para hacer. Antes de empezar este video dimos una búsqueda rápida, dimos una búsqueda rápida y no encontramos nada. Lo que sí encontramos fue que la toxicidad de los metales pesados aumenta al aumentar la dureza. La dureza del agua ya lo habíamos hablado, pero lo repetimos. La dureza del agua va a depender de dónde se origine o de dónde esté tomando tu ciudad el agua. En nuestra ciudad, el agua se extrae de pozos subterráneos, entonces el agua tiene que pasar por todo el subsuelo y pues puede que haya rocas calcáreas y eso va a aumentar su dureza y por lo tanto su pH. Si en tu ciudad la extraen de un río, muy probablemente tengas un agua con un pH cercano a neutro. Y también tenemos la situación de la cloración. Normalmente cloran el agua con cloro gaseoso para hacerla segura para nosotros y también por cuestión de tuberías, porque luego si tiene bacterias o tiene algas, estas pueden empezar a crecer alrededor de las tuberías. Todos conocemos este proceso. Bueno, más bien todos los que tenemos canister hemos visto algo así cuando nuestras mangueras se empiezan a llenar de cosa. Y pues al gobierno no le conviene que pase eso porque luego se van a obstruir las tuberías, llega menos agua y tienen que levantar el piso y todo eso. Entonces, estuvimos también revisando. Normalmente los anticloros llevan una sustancia que se llama tiosulfato de sodio. Esta sustancia puede eliminar aproximadamente el 65% del cloro en los primeros 2 minutos, pero luego para eliminar otra porción, porque no llega a 0 según los artículos que revisamos, se tarda hasta 2 horas. Por lo que lo ideal va a ser que si tú vas a llenar con agua de la llave, consigas una tina, un tambo o algún lugar donde ponerla, le agregues el anticloro probablemente unas horas antes sea suficiente. Si tienes tiempo y eres previsor, puedes hacerlo un día antes. Bueno, si eres tiempo y eres previsor, lo puedes hacer una noche antes y para la mañana ya no va a haber cloro y si quieres estar seguro le agregas anticloro. Pero si no, unas horas antes agregas anticloro, dejas reposar y luego ya la puedes usar. Intentamos hacer los cálculos de, bueno, si a este acuario le tiramos el 10% y lo rellenamos con un agua de acuerdo al límite de cloro que se establece por la OMS, pero la verdad sentimos que es muy riesgoso decirles, sí, si tu acuario es de tanto, entonces no lo hagan, mejor hagan las cosas bien. Ahora, de eso de dejarla todo el día reposar, he visto muchas veces que las personas dicen que eso quita la dureza. Pero si eso quitara la dureza, significaría que cuando tú pones tu agua en el tinaco, esperemos que todo el mundo use tinacos o algo así, pues ahí se queda mucho más tiempo de un día y todo eso se precipitaría en tu tinaco brutalmente y taparía todas tus tuberías. Es más, con el simple hecho de que las llaves estén cerradas, se taparían en una noche. Entonces eso no funciona. Sí hay una precipitación de dureza con el tiempo, pero no tanta como la que pueden llegar a necesitar tus peces. En caso de que tengas peces que tengan que tener baja dureza. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si tú por algún motivo usabas agua de garrafón, agua de ósmosis y ya no tienes la capacidad, el tiempo de llenar tu acuario con agua de ese tipo y tienes que empezar a usar agua de la llave? Hay varias formas. Una que funciona, o sea, realmente todas las formas que les voy a decir funcionan. Una es, en cada cambio de agua, rellena, pero ve agregando de que 1 litro de agua de la ciudad. El siguiente cambio, agregas 2 litros. Y así te vas hasta que todo el cambio sea con agua de la llave. Otra opción, si necesitas mover los peces o si tienes unos peces que alguien te vendió y usaba agua purificada y ahora tú tienes agua de la llave, pon esos peces en una tina siempre y cuando no hayan pasado mucho tiempo en la bolsa. Esto yo lo he hecho, de hecho lo hice con peces que traje de Colombia, entonces al parecer eran
de captura así, entonces sería más difícil que se acostumbraran. Los pones todos en una tina y dejas la tina goteando, o sea, a que le esté cayendo una gota de agua de la llave. Te esperas a que suba 3 veces el volumen de agua que ya tenía y con eso ya los puedes pasar a tu acuario de agua de la llave. Los peces igual se van a estresar al principio, pero con el tiempo se van a ir acostumbrando siempre y cuando no estés haciendo cambios tan repentinos. Ahora, si el agua de tu ciudad no es potable de acuerdo a tu gobierno, intenta saber por qué. Normalmente te lo van a decir. Si es por metales pesados, si es por plomo, por cosas así, un buen acondicionador de agua te va a ayudar mucho. No me refiero solo a un anticloro. El anticloro es una de esas cosas, de hecho ya habíamos hablado y tenemos un video de eso, que no es recomendable tanto comprar porque hay otras cosas que tienen anticloro, remueven metales pesados, protegen la mucosa de los peces. Entonces, si compras uno de esos productos vas a poderlo usar, pero va a ser la misma situación. O sea, tienes que separar el agua y dejarla reposar unas horas antes de hacer tu cambio. Si ustedes consideran que usar agua de la llave es mejor, siempre busquen que los peces que ustedes vayan a comprar sean de criadero. Normalmente, y sobre todo con peces que son difíciles de conseguir si no es de captura, el vendedor te lo va a indicar, te va a decir ahí, otocinclo criado en tanque, cardenal criado en tanque. Entonces con eso ya sabes que el pez es más resistente porque ya fue criado fuera de su entorno. Ahora, todos estos consejos para pasar peces de un pH a otro, solo hay, a mi gusto y a mi forma de verlo, 2 tipos de peces que no funcionan así. Uno van a ser los discos porque todos siguen criándolos, o la mayoría siguen criándolos en aguas ácidas, blandas, y los cíclidos, porque un agua de la llave con alta dureza y todo es más fácil de conseguir, más barata, y es un agua a la que los cíclidos ya están acostumbrados. Entonces, ningún criador se va a poner a acostumbrarlos a algo que es más caro. También en calidad del agua entra todo lo que es el ciclo del nitrógeno. Ya habíamos hablado de él y siempre hemos hablado de él porque es el principal sistema para mantener a tus peces vivos dentro del acuario. Y dentro de la calidad del agua está la cantidad de nitratos en tu agua. Mientras más alto, puede que tú no veas un efecto en tu pez o puede ser que se te empiecen a enfermar. Pero esto sí les va a ocasionar un poco de estrés y un pez que está ligeramente estresado va a cambiar su tonalidad. Entonces, eso también es una forma de sacar lo mejor de tus peces, porque tú les puedes estar dando la mejor comida. Si no tienen el agua de buena calidad, no van a mostrar sus colores ideales, por así decirlo. Incluso si tienes el pez con la mejor genética. De hecho, a mí hace poco me pasó, creo que Brandon tiene B-roll, entonces lo vamos a incluir. Moví unos discos que estaban molestándolos en un acuario de 50 galones a un acuario de 20 galones. Y pues ahí mantener los parámetros estables, sobre todo con unos peces tan grandes, es muy difícil. Y los discos todo el tiempo, por más cambio de agua que hacía, por más porcentaje que cambiaba, siempre estaban negros. Cuando volví a activar el acuario de 145 galones, usé la misma agua porque todos los acuarios que tengo usan la misma agua. Y los discos ahora tienen un mejor color. Y como el acuario es más grande, la cantidad de nitratos que se pueden generar comparado del de 50 galones que tenían antes es menor, o sea, la concentración es menor. Los discos cambiaron su color y no solo eso, sino que muchas personas habían comentado en un video anterior que los discos tenían enanismo y crecieron. El disco mediano pasó a ser el más grande, el disco grande se quedó del mismo tamaño, supongo que ese era su tamaño máximo por genética, y el disco pequeño ahora tiene el tamaño del mediano. Sé que es complicado de entender, pero si le regresas lo vas a entender bien. Y bueno, ese es otro tema del que queríamos hablarles en algún momento, de que no siempre el enanismo en los peces es diferente, pero puede que sea tema para otro video. Y pues bueno, entonces en resumidas cuentas, 3 tipos de agua: agua de ósmosis o destilada, también la puedes conseguir así, agua purificada, agua de la llave. Si usas agua de la llave necesitas dejarla reposar un tiempo con un acondicionador de agua. Si usas agua purificada, no te confíes en que todas las purificadoras usan el mismo proceso. Y si usas agua de ósmosis, solamente intenta no mover o estar agregando cosas que modifiquen pHs porque puede que el cambio de pH sea muy drástico,
con poquito que eches. Casi cualquier pez criado en cautiverio puede estar en casi cualquier tipo de agua. Eso de que se forman cristales o piedras en las membranas de las branquias de los peces no parece ser mentira. Lo que sí es que los metales pesados aumentan su toxicidad con una alta dureza. Entonces volvemos al tema del acondicionado. Y los únicos dos peces con los que yo te recomendaría no jugar tanto con el pH o no intentarlos aclimatar a un pH diferentes son los discos y los cíclidos. Con esto nos despedimos. Nos vemos en el próximo video.